Vale, y ahora pasándonos un poco como al otro polo, que sería lo que es la fuerza, yo y muchas personas se plantean si realmente la espasticidad, el músculo espástico es un músculo débil o es un músculo fuerte. Es decir, muchos años se ha tenido pues la teoría de que los músculos espásticos no se pueden entrenar con fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia sobre el entrenamiento de fuerza en pacientes neurológicos? Igual, bueno, hoy mismo en una charla de la SEFIP, en el Congreso de la SEFIP, estaba hablando Sergio Lerma acerca del entrenamiento de fuerza en niños con parálisis cerebral, que de hecho recomendaba 2, 4 veces por semana el entrenamiento de fuerza con ejercicios funcionales de grandes grupos musculares para este tipo de pacientes, que normalmente hablamos de daño neurológico y nos vamos directamente al daño cerebral, al ictus directamente, y no, pues bueno, también tenemos daño cerebral como parálisis cerebral u otras alteraciones del sistema nervioso central, como puede ser un Parkinson, un Alzheimer, una lesión medular. Entonces, pues bueno, para empezar ya, pues dejando de lado que con niños de parálisis cerebral ya está bastante recomendado. Jona Novak también lo recomendó en su revisión de semáforos, que la sacó este año mismo, actualizada. Ujú. Y en cuanto al ejercicio de fuerza en el paciente neurológico con ictus, por ejemplo, sí que tiene algo más de discrepancia. Con respecto a la espasticidad, está claro que no aumenta la espasticidad. Un músculo espástico es un músculo débil, eh, porque es un músculo que simplemente tiene un tono aumentado, por las razones que sean, un aumento en el reflejo, tal, pero es un músculo débil, con lo cual trabajar ese músculo, la fuerza de ese músculo nos va a venir bien en función del objetivo que tenga el paciente. Si el objetivo del paciente es sujetar una bolsa de la compra mientras va caminando, por mucho que tenga una reacción de espasticidad en el brazo, esa bolsa se le va a caer si no entrena la fuerza de prensión, por ejemplo. Ujú. Con lo cual, el trabajo de fuerza en todo este tipo de pacientes nos puede dar mucho si está enfocado hacia el objetivo. Si bien es verdad que si tenemos revisiones que nos dicen que el trabajo de fuerza evidentemente mejora la fuerza y mejora distintas capacidades funcionales, sobre todo a nivel del miembro inferior tenemos bastante evidencia. También tenemos otras revisiones que nos dicen que si el trabajo de fuerza no está orientado hacia un propósito, no tiene ningún sentido trabajarlo con el paciente neurológico. No tiene sentido que yo trabaje un press banca de cuádriceps, así porque sí, para conseguir que tenga una mayor estabilidad, por ejemplo, en ese miembro afecto. Ujú. Lo que tenemos que trabajar es, pues igual que en la trauma, orientarlo hacia la función, orientarlo hacia la tarea y ya de ahí empezar a sacar el trabajo de fuerza, porque si no, no tiene ningún sentido ese trabajo. Ujú. Bueno, pues ha quedado ya un poco aclarado el tema de que el músculo espástico es un músculo débil, ¿no? Que se puede entrenar fuerza y Eso es. siempre la importancia de orientarlo pues un poco al día a día y a la función del paciente. Vale, te quería Uh-huh. preguntar, Alfredo, ¿hacia dónde se dirige ahora mismo la rehabilitación neurológica? ¿Tú qué crees que va a pasar de aquí a unos años? ¿Cómo nos vamos a ver en este campo? Bueno, pues yo creo que ahora mismo todo el tema de la rehabilitación con robótica está cogiendo bastante peso. No sé hasta qué punto llegaremos Ujú. con la parte robótica. Sí que es verdad que igual como todo, aplicado con un razonamiento clínico previo detrás, es una herramienta súper útil. Es una herramienta que te favorece el llegar a mucha cantidad de repeticiones para favorecer ese aprendizaje de un gesto motor y para favorecer pues al final todos esos ejercicios de control motor nos dan una herramienta buenísima, nos dan una herramienta muy buena también aplicada, por ejemplo, a la marcha. Tenemos robots de efector final, tenemos exoesqueletos que igual, dependiendo de la clasificación que tenga el paciente en cuanto a la ambulación, pues van a ser más interesantes la aplicación de unos o de otros. No porque yo ponga un paciente en un exoesqueleto va a caminar mejor sí o sí. No, tenemos también nuestros niveles de evidencia de a qué pacientes les viene bien ese tipo de robótica. Con lo cual yo creo que la robótica es un tema súper interesante y que va a coger bastante fuerza en el futuro. Se está viendo ahora mismo que los tratamientos intensivos y
y que son transdisciplinares, en los que hay un equipo, pues eso, de logopedas, terapeutas, fisios, neuros, que trabajan en conjunto hacia un objetivo específico del paciente. Están cogiendo mucho peso porque es hacia donde nos lleva la evidencia. Tratamientos muy intensivos, la evidencia habla de a partir de 3 horas, incluso van saliendo ya más estudios de 4 a 6 horas incluso de tratamiento rehabilitador seguido cada día para el paciente. Y bueno, el aprendizaje orientado a la tarea, el meternos directamente en la tarea como tal, el ejercicio de fuerza y el ejercicio aeróbico son ahora mismo lo que más evidencia está teniendo, sin dejarnos de lado, por supuesto, terapias que favorecen mucho esa parte de aprendizaje motor, como puede ser la restricción del lado sano. Y a mí lo que me llama la atención, bueno, en el caso de la fisioterapia, sí que es verdad que siempre se intenta abogar por ese equipo multidisciplinar, transdisciplinar, en el que todos colaboramos, trabajamos juntos, pero pienso que en muchas especialidades es más complicado. Por ejemplo, en la trauma es más difícil, pero sin embargo en neuro parece como que si no se hace así es muy difícil avanzar, ¿no? Entonces, ¿cuánto de importante es el trabajo multidisciplinar en la fisioterapia neurológica? Al final es lo que te va a dar la recuperación del paciente como tal. Va a haber, cuando estamos hablando de un daño cerebral, pues al final lo que buscamos es abordar todas las áreas que están afectadas. Yo, con un paciente con afasia, no estoy capacitado para trabajar esa afasia, no estoy capacitado para trabajar esa capacidad. Una disfagia o multitud de capacidades funcionales que estén alteradas en este paciente. Sin embargo, si yo desde mi tratamiento como fisioterapeuta refuerzo el objetivo que tiene ese paciente con el logopeda, por ejemplo, con respecto a su afasia, estamos consiguiendo una mayor contribución a ese área aparte, desde otro ámbito, desde una clínica en la que está haciendo ejercicio y está favoreciendo esa parte de afasia, y luego aparte por la propia seguridad de los pacientes. Te quiero decir, si tenemos un paciente con disfagia, pues también tenemos que tener eso en cuenta desde la fisioterapia, o si tenemos un paciente que desde fisioterapia hemos visto que la saturación en bipedestación empieza a bajar a partir de cierto tiempo, pues oye, si quieres trabajar ciertas tareas de neuropsicología en una bipedestación, pues ten controlada también la saturación. Al final, lo que buscamos es un abordaje lo más completo posible del paciente, porque es un paciente que tenemos que intentar sacar la máxima capacidad funcional, y es un paciente que tiene un límite puesto prácticamente en casi todos los casos por la recuperación espontánea, en el que a partir de aquí no vamos a poder subir, con lo cual todo lo que tenemos de terapias conjuntas, todo lo que podamos aunar desde todas las áreas, va a ir a subir todo ese nivel. Vale, muy interesante. Luego también otra cosa que muchas veces nos preguntamos es, el paciente en fisioterapia neurológica suele llevar por lo general más tiempo de tratamiento que a lo mejor un paciente en trauma o un paciente en otro campo. Entonces, muchas veces pues la gente piensa que realmente un fisioterapeuta que trata en neuro no se preocupa mucho de lo que es que el paciente sea autoeficaz, consiga la dependencia y consiga el separarte lo antes posible del fisio, sino que muchas veces se piensa pues, que son tratamientos muy a largo plazo y tal, y el paciente, pues eso, ¿qué hay de la dependencia que tiene el propio paciente neurológico a la fisioterapia? O al revés. Sí, yo creo que es un poco codependencia de uno para otro y del otro para uno. Yo creo que desde siempre se ha estado viendo esa correlación de tienes que seguir trabajando, ya te da un ictus, ya tienes que seguir trabajando, tienes que ir yendo al fisio para toda la vida, y hay casos y casos dentro de la fisioterapia neurológica. La idea es abogar, igual que en trauma, por la mayor capacidad funcional y la mayor autoeficacia que pueda tener el paciente. Si el paciente es capaz de
salir de clínica, mira, no tenemos más objetivos para trabajar, ahora mismo estamos en un punto de recuperación total, pues ya está. Sin embargo, ese caso, que es tan bonito, no se da siempre. Entonces, en estos casos en los que no se da, hay que intentar jugar a buscar ese equilibrio de, vale, tienes toda la capacidad funcional que hemos podido conseguir, ahora mismo tú quieres fisioterapia por X, porque también los propios pacientes tienen miedo a la parte de, vale, llevo 2 años desde que sufrí el ictus haciendo rehabilitación. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a volver hacia atrás porque ya dejo la rehabilitación? No es cuestión de eso. Es cuestión de que la rehabilitación la adaptes tú en casa. Es decir, cuando ya no tenemos más objetivos funcionales que quieras cubrir o en los que podamos ayudarte como tal, que hay también un poco crítica hacia nosotros mismos. Si no podemos abordar un objetivo de un paciente, no podemos abordar un objetivo de un paciente, por lo que sea, porque hemos visto que la capacidad funcional que podemos lograr conseguir con él no es viable o lo que sea. Y tenemos que ser también nosotros autocríticos y decirle, mira, yo personalmente no creo que podamos llegar a conseguir este objetivo. Punto. Y no pasa nada. Y no vamos a ser peores terapeutas. Simplemente estamos adoptando una realidad. Tenemos un daño cerebral y es una lesión muy grave. Entonces, pues vamos a tener que llegar hasta un límite de capacidad funcional, el máximo posible, y a partir de ahí, pues intentar conseguirlo. Intentar darle mucha autoeficacia a ese paciente que deja la fisioterapia. Ve a hacer rehabilitación por tu cuenta al gimnasio. Haz ejercicio aeróbico, de fuerza. Sigue manteniéndote en contacto con neuropsicólogo, aunque no sea todos los días, aunque sea una vez al mes, si es que de verdad necesitas esa dependencia. Y luego ya posteriormente ir dejándolo. Pero sí que es verdad que desde los principales modelos más clásicos hay una correlación de terapeuta-paciente que se genera mucha adherencia terapéutica y hay un momento en el que no se quiere soltar y eso no es bueno para ninguno de los dos lados. En primer lugar, porque nosotros cronificamos pacientes y lo que hacemos es que dejen de ser autoeficaces, que su percepción de autoeficacia vaya a menos y que generen dependencia hacia nosotros. Y luego, por otra parte, de ellos mismos, el ser capaces de alejarse de nosotros. Que, o sea, si es necesario de verdad, que hay veces en las que es necesario o que puede llegar a ser necesario, como es el caso de las parálisis cerebrales, pues oye, pues es necesario. Pero si hay posibilidad de que ese paciente siga haciendo rehabilitación por su cuenta, adelante. Sí, es bastante interesante y que muchas veces pues depende un poco de los dos, tanto del fisio como del paciente. Vale, y te quería preguntar, ya cambiando un poco pues a tratamientos novedosos que pues muchas veces oímos y que se están cada vez introduciendo más, preguntarte pues cuál es tu experiencia o tu opinión usando, por ejemplo, la terapia de restricción de movimiento en el paciente neurológico. Pues mira, la terapia de restricción del movimiento es una terapia que está consiguiendo ahora mismo muchísima evidencia, tiene ya muchísima evidencia debido al aprendizaje de no usos. Están haciendo protocolos cada vez más modificados porque al principio eran muy estrictos, se tenía que tener ciertos grados de extensión de muñeca, entonces había una limitación muy grande para una gran cantidad de pacientes, tenían que ser pacientes muy específicos que entrarán dentro de ese protocolo. Ahora se están modificando para intentar acoger cada vez más este tipo de pacientes, más pues, pacientes un poco más generalizables, más que vemos en la clínica. Y como experiencia personal me parece que la terapia de restricción del movimiento es una terapia intensiva en la que tanto terapeuta como paciente acaban agotados, pero después de terminar esas 2-3 semanas es muy gratificante el cambio que se llega a conseguir. De hecho, ahora mismo incluso hemos estado en Neuron aplicando un protocolo de restricción del miembro inferior pues con uno de nuestros participantes y se han conseguido mejoras obvias en la capacidad funcional y sobre todo
que el hecho de estar constantemente, por ejemplo, planteándole al paciente, oye, ¿puedes hacer esto? O ¿con qué calidad estás haciendo esto? De manera subjetiva, él mismo lo puntúa en la MAL, en la escala de clasificación de la actividad. Eso mismo genera cambios conductuales en el propio paciente de decir, joder, ¿y yo por qué no estoy encendiendo la luz con mi lado afecto? Puedo probar. ¿Y con qué calidad lo haces? Y al día siguiente le ha estado dando, tal, ha probado y, pues lo hago muy mal, tal. ¿Y por qué? ¿Por qué lo haces muy mal? Pues yo le doy un 2 de 10 con respecto a cómo lo hacía anteriormente, porque lo hago con la mano cerrada, lo hago tal. Y al final lo que tú buscas también es ese cambio, es el exponerle constantemente a ese tipo de actividades que al final él va a tener en la vida diaria. Con las terapias de restricción no soy ni mucho menos un experto en este tema, pero se generan tareas de shaping que se practican en clínica. Son tareas que duran entre 30 y 45 segundos y que se aplican un total de 10 veces cada tarea. A su vez, se generan en total unas 10-15 tareas, con lo cual eso requiere mucho tiempo en clínica. De ahí que los programas sean intensivos, de ahí la importancia de generar un programa intensivo. Estas tareas de shaping son actividades que están muy cuantificadas, están muy medidas, como por ejemplo, tenemos que colocar el vaso a 50 centímetros de la persona para que llegue tal. Están muy medidas, se va calculando todo eso y progresando cada una de esas variables. Con lo cual, al final lo que buscas es repetición, muchísima repetición de distintas tareas muy cortas y al final lo que vas a buscar es el aprendizaje motor de una gran cantidad de tareas. A su vez, tienes que mandar un paquete de transferencia para que él haga ciertas actividades en casa. Y luego, por otra parte, le vas a pautar que se vaya exponiendo a las actividades de la vida diaria que están recogidas en la MAL como tal, para que el propio paciente se vaya dando cuenta y vaya generando esos propios cambios conductuales de, por ejemplo, con la restricción del miembro inferior, pasar una puerta sin apoyarme en el marco. ¿Por qué no lo hago? Tengo la capacidad de hacerlo. O pasar por encima de un objeto. Si tengo la capacidad de hacerlo. Y ahí es cuando ellos mismos se ven y se dan cuenta de que, joder, muchas veces se están limitando. De hecho, uno de los principales motivos por los que nos limita la vuelta a la participación de los pacientes con ictus es ese miedo a esa podemos decir incluso, no tanto kinesofobia, pero sí que tenemos que modificar nuestros programas en gran cantidad de ocasiones hacia una exposición graduada para disminuir esa fobia o ese miedo a distintas situaciones de la vida diaria, porque no lo hemos probado. Por ejemplo, te quiero decir, saltar o que un paciente neurológico salte es algo que de primeras él no contempla, porque él desde el comienzo de su rehabilitación se ve envuelto en una burbuja en la que él es una cosita entre algodones y que no se le puede exponer a ciertas situaciones porque, ojo, a ver si te vas a caer, que también tienen mucho miedo por ello. Entonces, favorecer todas esas conductas, al final lo que estamos favoreciendo es el miedo de evitación, que estamos favoreciendo también con los modelos de trauma. No se exponen directamente a esas situaciones y no ven que ellos mismos puedan hacer ciertas cosas que al final tú ves que tienen capacidades motoras que superan las demandas, pero no se exponen. Entonces, hay que intentar también cambiar un poquito toda esa mentalidad y en lugar de sobreproteger a ese paciente neurológico, también cogiéndolo un poco con pinzas, dependiendo de la afectación que tenga. Si tenemos un frontal, que no tenemos ningún tipo de inhibición, pues igual sí que hay que protegerlo un poco, porque si no se va a exponer en cierta medida a situaciones que van a ser peligrosas para él. Pero todo lo que sea llevar al paciente hacia la autoeficacia, hacia que él pueda realizar ciertas cosas, para adelante. Uh-huh. Y realmente cuando tú le comentas a un paciente que le vas a restringir el lado no afecto, su lado sano, ¿cómo se lo llegan a tomar ellos? ¿Cuál es su primera reacción? Hombre, depende. Al final ten en cuenta que estás limitándole mucha
mucha participación y mucha actividad que tiene en la vida diaria. Además, los protocolos de restricción del miembro superior en este caso llevan consigo la restricción durante varias horas al día de ese miembro superior, con lo cual actividades que ellos realizan con la mano menos afecta de por sí, se ven obligados a realizarlas con una mano que no tiene las capacidades como para cubrir esas demandas en muchas ocasiones. Con lo cual es una terapia que en muchos casos es muy frustrante. De hecho, una de las limitaciones a nivel cognitivo es la frustración o la depresión también en estos pacientes, porque es un tipo de terapia que en muchos casos llega a ser muy frustrante para el paciente. Entonces, por eso también la idea de firmar contratos de compromiso, contratos conductuales con los pacientes, para que ellos mismos sean los que dan el paso de, vale, me comprometo a llevar la restricción durante X horas al día e intentar hacer todo con mi mano más afecta, etc., etc. Porque al final el paso no tiene que salir de nosotros, tiene que salir de ellos. Sí, sí, sí. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Me puedes seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, El Fisio de YouTube, en Twitter, @arranz_Jiménez, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo electrónico, fisio.cristian97@gmail.com. Espero que todo vaya muy bien y que me acompañes en este gran camino. Te deseo lo mejor. Un abrazo.